Muy buenas noches. Vamos a ver ahora nosotros un tema nuevo, muy bien, acerca de lo que es creación de dashboard básicos y también algunos temas en cuanto a lo que es fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Mi nombre, Juan Carlos Prado. Muy bien, conmigo vamos a ver nosotros esta parte. Veamos entonces nosotros primero algunas definiciones muy importantes. Muy bien. Primero veamos qué es un dashboard. Muy bien. Es una representación gráfica de indicadores que intervienen en la consecución de los objetivos de un negocio y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa. Vamos a ver nosotros cómo estos primeros temas, como han sido fórmulas y funciones, nos van a ayudar a nosotros a tener un cuadro de controles adecuado para empezar. Veamos. Disponemos nosotros de una pequeña base de datos para poder empezar. Esta base de datos para este ejemplo es la base de datos de un hospital. Muy bien, les comento. Nuestro hospital ha tenido muchos pacientes, los cuales han sido diagnosticados con ciertos padecimientos. Muy bien, nuestro hospital tiene, por cierto, dos pabellones, el pabellón norte y el pabellón sur, y alrededor de ellos tiene tres salas, la sala A, B y C en el pabellón norte y la sala A, B y C en el pabellón sur. Esta data corresponde a los años 2010 y 2011, donde fueron ingresados los pacientes. Muy bien, de esto trata esta pequeña base de datos. Veamos la primera pregunta. En la primera pregunta nos indican nosotros con respecto al pabellón sur o norte, según el que yo ingrese, la sala A, B o C que se te ingresará aquí, yo quiero hallar la cantidad de pacientes y el neto a pagar. Veamos entonces cómo vamos a hallar nosotros la cantidad de pacientes. Como es cantidad, tiene que ser un conteo. Muy bien. Y en este caso, al ser un conteo, tiene que ser una función como contar, contará, que se conteo. Pero en este caso tengo dos condiciones. Entonces, si son condiciones, podría ser contar puntos sí o contar puntos sí conjunto. Pero acá hay un problema. Contar puntos sí nos ayuda a nosotros a hacer un conteo con una sola condición. Todas las funciones puntos sí nos ayudan a trabajar con una sola condición. Pero las funciones puntos y conjunto permiten trabajar con múltiples condiciones. Así que le indicamos un contar puntos y conjunto. Ahora, veamos. El rango de criterio. Muy bien, va a tener que ser el pabellón. Me voy hasta aquí, identificamos pabellón, identificamos aquí está el pabellón. Muy bien, selecciono todos los datos del pabellón. Muy bien. Como no va a haber ningún tipo de arrastre, no es necesario colocar nuestro F4. Coma tan solo le puedo dar. Luego, ahora tengo yo el criterio va a ser sur. Ahora, me falta la sala, coma. Ese será mi rango de criterio 2. Entonces busquemos nosotros la sala. Muy bien, acá tengo la sala seleccionada, coma, y ahora voy a identificar la sala que me interesa. Sería para este caso E17. Listo, tengo pabellón, tengo sala, ya debería estar. Tenemos entonces para este ejemplo en el pabellón sur, sala B, 14 pacientes. Pero si hubiese sido en el pabellón norte, sala B, serían 15. El neto a pagar. El neto a pagar, vamos a ver según la base de datos. Muy bien. Va a ser todos estos datos, la suma de todos estos. Muy bien. Pero del pabellón que yo ingrese aquí y de la sala que yo ingrese. Entonces va a ser de frente un sumar puntos y conjunto. Lo primero que me pide la función es el rango de suma. En este caso van a ser los netos a pagar. Muy bien.
coma. Ahora va a ser rango de criterio. En el rango de criterio, muy bien, aquí vamos a trabajar con los pabellones. Coma, ¿qué pabellón es el que me interesa? Me interesa a mí el pabellón norte, celda E15. Coma, ahora me interesa la sala. Veamos en este caso la sala. Pero ¿qué sala en particular es la que me interesa? La sala B. Cierro paréntesis, un gran enter. Y ahí tenemos el neto a pagar. Si quieren le ponemos un formato tipo moneda, exactamente uno contabilidad. Acá yo tengo para la sala A o la sala C. Muy bien. Ya sea también para el área sur, sala A, sala B. Muy bien. Tenemos cada una de las opciones. Esta ha sido la primera pregunta. Muy bien. Veamos la segunda. En la segunda, lo que nos piden a nosotros es hallar la cantidad de pacientes, muy bien, y el neto a pagar del año, de un cierto año de ingreso, que podría ser 2010 o 2011, muy bien, bajo ciertos diagnósticos. Quiero ver la cantidad de pacientes. Veamos. Recuerden que en este momento solamente conozco funciones matemáticas y estadísticas. No conozco funciones de fecha. Muy bien, es un punto muy importante a tener en cuenta. Veamos, acá sería en este caso para cantidad de pacientes un contar puntos sí conjunto, múltiples condiciones. Veamos, hablemos primero del año. Si hablamos del año, muy bien, tengo que hacer referencia a las fechas de ingreso. Muy bien, estas fechas de ingreso, muy bien, como ahora sí estoy pensando en arrastrar, esto tiene que ser fijo, coma. Ahora, ¿qué fecha me interesa? Me interesa que estas fechas sean mayores o iguales que el 1 de enero de... Listo. Concateno con un año. ¿Con qué año será? Con este cierto año, el cual va a ser fijo porque también estoy pensando en arrastrar. Entonces acá tengo 1 de enero del 2011. Muy bien. Coma. Rango de criterio 2. Sería en este caso la fecha de ingreso también. Fijo. F4. Muy bien. Ahora, esos datos deben ser, entre comillas, menores o iguales al 31 de diciembre de 2010. No, no, no. Acá tendríamos nosotros que concatenar, muy bien, con el año que es de nuestro interés, el cual va a ser fijo. Coma. Listo. Hasta aquí casi bien. Ya tengo mayor igual al año y menor igual al año, ¿correcto? Falta el diagnóstico. Entonces me voy por acá. Acá tengo los diagnósticos. F4, coma. ¿Y qué diagnóstico es el que es de mi interés? Este. Pero esta celda no va a necesitar referencia absoluta para que vaya bajando. Cierro paréntesis y un gran enter. Muy bien, vamos a ver esa publicidad. Listos. Y ahora sí puedo arrastrar con confianza. Estos pacientes son todos los pacientes atendidos el año 2011. Si quieren podemos sumar esto. A ver, vamos a seleccionar. Listos.
Significa que el 2010 hemos atendido a 78 pacientes y el 2011 hemos atendido a 32 pacientes. Falta el neto a pagar. Igual sumar puntos y conjunto. El rango de suma sería los netos a pagar. F4. Muy bien. Ahora, rango de criterio 1 sería la fecha de ingreso. Fijo, coma, criterio que sea mayor o igual que el 1 de enero de concatenado con esta fecha, coma, rango de criterio 2. Aquí le vamos a decir otra vez la fecha de ingreso. Muy bien. Coma, que sea menor o igual que el 31 de diciembre de, y esto lo concatenamos con esta cierta celda, la cual va a ser fija. Además, diagnósticos. Estos diagnósticos, los cuales van a ser fijos. Muy bien, ¿cuál me interesa? Que sean igual a estos. No le pongo F4 porque acá voy a arrastrar hacia abajo. Probemos. Perfecto. Igual suma. Si desean le ponemos moneda. Ahí estamos. Bien. Listos. Ahí tenemos hasta la pregunta 2. Ahora vámonos por la pregunta 3. En la pregunta 3 vamos a ver qué es lo que nos pide. Resolver las siguientes preguntas. Veamos la primera. La primera nos dice nosotros. Uy, acá voy a borrar sus ingresos. Ya. Veamos, hallar los ingresos netos. El ingreso neto es el total del sueldo base con los bonos. Igual suma de todo este ranguito. Listo. El promedio de bonos nos dice que es la suma de bono entre la cantidad de las fechas. Para este ejemplo tenemos siempre 3 fechas. Entonces no podemos hacer uso de la función promedio. Muy bien, porque la función promedio divide entre la cantidad de celdas llenas y yo quiero siempre dividir entre 3. Por lo tanto, me veo obligado para este problema en particular trabajar con la suma entre 3. Ahora podemos aplicar un formato de contabilidad para que se vea un poco más presentable. De igual manera con el ingreso neto, un poco más presentable hasta aquí. Bien, es la pregunta 1. Vámonos a por la 2. Muy bien. La hora de ingreso son las 8 de la mañana, indicar que trabajadores han llegado temprano, sabiendo que existe una tolerancia de 10 minutos. Consideremos verdadero aquellos que han llegado aún dentro de la tolerancia y falso a quienes han excedido esa tolerancia. Muy bien, vamos a ver entonces la observación. Quienes han llegado temprano y quienes no lo han hecho. Muy bien, entonces... Para poder hallar ello, muy bien, vamos a utilizar nosotros una condicional. Muy bien, vamos a utilizar una condicional para este ejemplo. Igual sí.
Si la hora de ingreso de este personal es menor o es igual a la hora de ingreso de la empresa, entonces podríamos decir que ha llegado temprano. Muy bien. O a la hora, si usted prefiere. Muy bien. Caso contrario, definimos tarde. Listos. Vamos a observar. Me doy cuenta claramente que los únicos que han llegado tarde es Reinaldo, 8:15 después de la hora, y Claudia, 8:18 después de la hora. Muy bien. Ya tenemos la pregunta 2. Veamos la tercera. Acá nos piden algunas concatenaciones. Veamos. Igual. Concatenar la palabra estadística al ser palabra va entre comillas. Yo le voy a poner una separación, un espacio, o le podrían poner un guión si ustedes gustan. Concatenado con el nombre del mes. De tal manera que ahora si yo pongo enero, muy bien, el título cambia automáticamente. Descripción: concatenar el nombre de supervisor con el distrito separado por un guión. Nombre de supervisor concatenado con un guión concatenado con el distrito. De esa manera tengo, por ejemplo, Judith Caima. En la venta me piden una referencia. Una referencia es un vínculo, recuerden. Apunta hacia una celda en particular. Eso es una referencia. Ahora veamos la pregunta 4. La pregunta 4 es algo operativa. Muy bien. Me pide que realicemos esta operación. Hagámosla. Igual 255 entre 14 por, abro paréntesis, 8 elevado al cubo más 5, cierro paréntesis, elevado al cuadrado más 15 elevado a la 1/2. Listo, ahí tenemos nuestro resultado. Muy bien. Veamos la pregunta 4. Veamos la pregunta 4. En la pregunta 4 son algunas operaciones que debemos hacer. Veamos a cuáles se refiere. Bonificación 1. Nos dice 3%. Ah, vale, miren, acá tengo el porcentaje de la bonificación 1, el cual va a ser fijo, por eso le coloco el F4. Por el sueldo básico, este es el básico. Por cada año de servicio, acá tengo los años. Listos, acá tenemos nosotros la bonificación 1. Bonificación 2 es igual al 2.2% por, muy bien, el básico por cada año de servicio. Ahí tenemos ese cierto valor. Muy bien, veamos en este caso. Uy, sí, acá hubo un pequeño desliz, si ustedes observan. Este valor debía ser una referencia absoluta. Al no colocar referencia absoluta, por eso nos salió un error. Veamos, referencia absoluta. Probemos. Genial, ahora está magnífico. Total de bonificación es igual a la bonificación 1 más la bonificación 2. El IPS igual al porcentaje del IPS completamente fijo. Muy bien. Por, abro paréntesis, el básico más el total de bonificaciones. Aquí, por ejemplo, me fijo que me falta un paréntesis. Ahora sí lo completo. Ya no debería haber ningún tipo de problema. Como se dan cuenta, el Excel, cada vez que yo trate de cometer un error, va a tratar de ayudarme. Eso es genial.
igual porcentaje de SNP, el cual va a ser completamente fijo, por, abro paréntesis, sueldo básico más total de bonificación. Enter. Selecciono y arrastro. Nos falta el IPS. Igual porcentaje del IPS, el cual va a ser fijo, F4, por, abro paréntesis, sería el básico más el total de bonificaciones. Listos. Entonces ya tengo mi cierto valor. Muy bien. Veamos entonces, veamos. Fonavi. Uy, miren aquí en Fonavi le hemos colocado el porcentaje del IPS. Ah, profesor, ¿y cómo puedo cambiar esta celdita? Ah, muy bien, muy bien. Ups, nos equivocamos. Me coloco aquí. El cursor cambia la forma de una cruz de flechas, hago clic y lo muevo. Enter. Listo, ya calculé lo correcto. Arrastro y todo está de manera correcta. Ahora ya hemos calculado el 9%. Total de aportes. Total de aportes es igual al IPS más el SNP más el FONAVI. Ahora me falta el neto. El neto es igual al básico más el total de bonificaciones menos el total de aportaciones. Y ahí tienen ustedes el neto. Muy bien, como todos estos son valores, dinero, podemos dar un formato de contabilidad. Aquí nos pedían las sumas. Igual suma de todo esto. Y arrastro. Listos. Ahí tenemos los totales, ¿correcto? Si quieren a los básicos también le podemos poner símbolo de moneda. Listo, ahí tienen el resultado de la pregunta 4. A ver, vamos a ver. Ahora me toca pregunta 5. En la pregunta 5 me dan una ecuación y me piden que la pueda resolver. Veamos cómo sería. C1 entre, abro paréntesis, 1 más el interés, cierro, elevado a la 1, más C2 entre, abro paréntesis, 1 más el interés elevado al cuadrado, más C3 entre, abro paréntesis, el interés más 1 elevado a la 3, más capital en el cuarto año, entre 1 más el interés elevado a la 4, más C5 entre, abro paréntesis, 1 más el interés en el quinto año, menos el capital inicial. Y eso nos da un cierto valor. Eso nos da un cierto valor. Muy bien. Esta sería la respuesta. Ahora me toca ver lo que es la pregunta 6. En la pregunta 6 es básicamente una pregunta de formatos. Vamos a ver de qué trata. Primero voy a tipear ya. Tarea, excavación, colocar geomembrana,
colocar paredes o parches, perdón, parches. Y revisión de instalación. Fecha de inicio. Duración. Fecha de fin. Costo por día. Y subtotal. Veamos. El subtotal, ¿a qué es igual? Es igual a la duración por el costo por día. Muy bien. Como no he escrito nada, me sale 0, obviamente. El costo por día. Esos son numeritos, ¿no? Monedas le ponemos. Costo por día sería 140, 180, 220 y 100. Ahora, una fecha. Esta fecha sería 2.1.17. Eso no es una fecha. Las fechas no se escriben así. Las fechas se escriben, por ejemplo, 2 de enero del 17. Esa es una fecha. Acá voy a poner 4 días. Uy, me salió valor. Claro, es que miren, aquí estoy multiplicando la duración por el costo por día. Y es imposible que pueda multiplicar una palabra con un número. Acá debería de poner yo 4. Muy bien. 4, 2, 3, 2. Muy bien. Fecha de fin. Una fecha es un número, así que puedo sumar esta fecha con esta duración para obtener la fecha de fin. Por cierto, en el enunciado me dice que el inicio de la segunda tarea debe coincidir con la fecha de fin de la primera tarea. Entonces ya puedo arrastrar todos estos elementos y también todos estos. Los valores son completamente correctos, como pueden observar ustedes. Ahora, lo que me falta es darle formato. Todos estos elementos, les cuento, son fechas. Me voy acá, más formatos de número. Escogemos el campo personalizado. Acá observo que me dicen día, mes y año. Muy bien. A ver, veamos. Le aumento un día. En lugar del slash le pongo puntito. En lugar del slash le pongo puntito. Y ya está como yo deseaba. Lo mismo puedo hacer acá. Personalizado. Día. Puntito. Puntito. Listos. Ya están las fechas como me pedían. Las duraciones. Recordemos que cuando un número no tiene nada de formato, se le denomina un formato estándar, un formato general, según las versiones que tengan instalado del Excel. En este caso yo lo conozco como general. Muy bien. Me voy a más formatos de número y le voy a dar un formato personalizado. Este general hace referencia al número sin nada de formato y al costado le voy a poner en este caso la palabra días. Muy bien. ¿Eso qué va a originar? Que este elemento, por ejemplo, este elemento en verdad sea una fecha, como se dan cuenta, separada por el slash. En cambio, estos elementos no son palabras, estos elementos son números. Muy bien. Y ya tengo un formato similar al de la imagen. Ahora viene una parte muy simple, viene solamente colorear. Muy bien. Un color similar, no se preocupen. Muy bien. Ya es algo similar. Este de acá, le vamos a poner un celeste. Muy bien. Le vamos a colocar un borde. Un color fuerte. En el contorno.
Listos. Hago un copiar formato y lo pegamos acá. Listos. Ya al usé algo similar al modelo, ¿correcto? Ahora nos toca la pregunta 7. En la pregunta 7 vamos a leer el enunciado. Colocar las fechas en formato 6 de junio. Veamos a qué se refiere esto. Ese es un formato. Para eso vamos a ir a más formatos de número. Y me voy a ir a formato personalizado. Veamos. La fecha normalmente se escribe día, mes y año. 1, 2, 3, 4, 10. Bien. Es la fecha normal con la que se estila colocar una fecha. Muy bien. Pero hay variantes. Una D es el número corto a un dígito. 2D es el número a dos dígitos. 3D es el nombre corto del día y 4D es el nombre largo del día. Algo similar sucede con los meses. Una M es el número corto del mes, 2M es el número a dos dígitos del mes, 3M es el nombre corto del mes y 4M es el nombre largo del mes. Muy bien. Veamos, en este caso yo quiero día a dos dígitos de D, la palabra D como es palabra va entre comillas, y luego junio, nombre completo, 1, 2, 3, 4 M's. Acepto y ya tienen el formato solicitado. Muy bien. Si le hago clic a esta fecha, la fecha sigue siendo fecha, pero lo estoy visualizando de otra manera. Veamos, ahorita yo lo que quiero hallar es simplemente que en lugar del 1 aparezca una A y en lugar del 0 aparezca una F. Vamos a ver, nos vamos a ir a más formato de número, personalizada, y acá voy a colocar las reglas. Las reglas siempre van a ir entre corchetes, muy bien. Ahí tengo mi corchete y le voy a decir, por ejemplo, que el número sea igual a 1. Si es igual a 1, yo le voy a poner un color. El color que le voy a poner, por ejemplo, va a ser azul, entre corchetes. Y en el texto le voy a poner la letra A, coma, muy bien, entre corchetes. Acá yo le voy a poner 0. A esto le voy a poner incluso un color. Un color, pero ¿qué color le ponemos? Un rojo le pondremos. Y por último, aquí le pondríamos que sea F. Esta es la regla que le estaríamos poniendo. Acepto. Acá le puse coma. Pequeño lapsus. Acá se pone punto y coma. Vamos a ver qué ha pasado. Nos hemos equivocado en algo. Miren. Este rojo no es palabra. Y acá sin querer le hemos puesto comillas. Ese ha sido el problema. Ahora sí, ahora sí. Total de asistencias. En el fondo esos son números. Así que al ser números pueden ser sumados. Solamente que todo esto no va a tener formato. Va a ser un formato de número. Ahí tienen ustedes. Este es el total de asistencias. O si quieren le ponemos un general, para que no hayan decimales. Muy bien. Porque yo no puedo tener 3.4 faltas. Bien. Tiene que ser un número entero. Veamos, este es el primer ejercicio. Vámonos ahora por el segundo de pregunta 7. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Veamos. Con fórmulas, calcula la asignación familiar
Muy bien, que será el monto indicado en la celda F42, este de acá. Muy bien, por cada hijo que tenga la persona. Muy bien, veamos. Igual, esta celdita, referencia absoluta, por esta celdita. Selecciono y arrastro. Ahí tengo la asignación familiar. Muy bien. El total es sueldo base más asignación familiar. Igual sueldo base más asignación familiar. Listos. Con formatos personalizados, hacer que en la columna E, si la persona no tiene hijos, que aparezca sin hijos de color rojo. En esta. A ver, vamos a verlo. Le decimos inicio, formato más formato de número. Acá, ¿qué le vamos a decir? Personalizada. Muy bien. Sí, en este caso, muy bien. Entre corchetes le ponemos si esto es igual a cero. Si es igual a cero, nos han pedido que le coloquemos nosotros sin hijos. Listo, acepto. Listos, ahí están sin hijos. Ah, pero de color rojo, nos piden de color rojo. Otra regla más. Como son reglas, deben ir entre corchetes. Rojo. Listo. Esta sería creo que la última, ¿no? Veamos. Ah, nos falta una pregunta más. Pero que me falta alineación. El sexo está tal cual. Fecha de nacimiento. Lo queremos en dos líneas. Al enter para quebrar. Sueldo base. Muy bien, queremos en dos líneas. Pero está girado de arriba. O perdón, como texto vertical está, ¿no? Solamente habrá que hacer esto más grande. Ya. Número de hijos. Número de hijos, nos vamos a orientación. Esto sería un ángulo ascendente. Oh, no, perdón. Número de hijos, estoy viendo mal, van a disculpar, estoy viendo mal. Muy bien, en este caso le pondríamos girar texto hacia arriba. Asignación familiar, también quebramos. Acá le vamos a colocar ángulo ascendente y el total centradito nada más. Al igual que el sexo, centradito. Listos. Ahora sí que le ponemos negrita para que luzca más bonito y ya. Ahora recién entramos al gran final. Muy bien. Miren, esas son fechas. Me olvidé colocarlo como fecha, ¿eh? Fecha corta. Ya. Ahora sí lucen como fechas. Muy bien. Nos indican nosotros. Con formatos personalizados, muy bien, poner cada una de las notas de los cursos, si son menores a 13 de rojo y si son 13 o mayores de color azul, muy bien. Si son menores a 10 debe aparecer 08, 07. Veamos cómo es eso. Selecciono las notas, me voy a, perdón, a más formatos de número. En personalizada ponemos primero reglas. Si es en este caso, muy bien, mayor igual a 13. Si es mayor o igual a 13, le ponemos de color azul.
azul. Ahí está. Y el número va a ser general. Bien. Punto y coma. Ahora, pero, ¿qué ocurre? En esta máquina es coma, perdón. Pero, ¿qué ocurre si ahora tenemos el otro caso? En caso de que sea menor a 13. Si es menor a 13, le pondremos rojo. Al ser menor que 13, podría ser 0,8. 0,0 le ponemos. Vamos a revisar. Mayor o igual al 13, azul, general. Estaría bien. Está configurado como punto y coma, como se dan cuenta. Listos. La última, las fechas. Deben inducir con un color si son anteriores al año 1990. El año 1 de enero de 1990. Quiero ver en general qué número es. Me voy a general y es el número 32.874. Acá le decimos más formato de número, personalizada. Si esa fecha es mayor a 32.874, vamos a decirle que sea mayor o igual a ese valor. Si es mayor o igual a ese valor, le tendremos que colocar azul. Y el formato del número va a ser día, mes, 1, 2, 3, 4 y año. Coma. Además, si el numerito era menor a 32.874, entonces le ponemos nosotros rojo. Muy bien. Y se va a ver como día, día, mes, 1, 2, 3, 4, año. No, nos faltó el separador. Miren, ahí le he puesto un punto. Ahí está. ¿Por qué se marcan todos? Es que todos son anteriores al 90. Pongamos, por ejemplo, que ese sea 95. Ahora sí tendría que ser azul. Bien. Ahí tienen la resolución completa de la práctica. Espero que les haya gustado. Espero que la puedan hacer paso a paso. ¿Listos? Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego, jóvenes.